Buenos días, chicos. Vamos a hacer la cápsula de información grabada eh, y hoy día nos corresponde ver el tema de la calidad de la democracia. ¿Ya? Generalmente tratar este tema de medir la calidad de la democracia es complejo. Ya, de hecho, ni siquiera los teóricos de la democracia se ponen de acuerdo en cuál es el medio o modelo con el cual se puede medir esta democracia. Ya, acuérdense que la semana pasada terminamos con una frase que podíamos decir que desde la institucionalidad puede que la democracia funcione, pero otra cosa muy distinta es el tipo o calidad de democracia que tengamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer primero un acercamiento teórico y posteriormente nos vamos a ir a ver ciertas realidades prácticas de nuestra realidad nacional. ¿Ya? El objetivo de aprendizaje, chiquillos, es precisamente el tratar de evaluar cuál es la calidad de nuestra democracia, y ahí va a estar centrada la actividad que ustedes van a tener que hacer, y contar con los instrumentos de qué es lo que voy a evaluar al momento de determinar cuál es la calidad de la democracia. ¿Ya? Dentro de estas corrientes de análisis hay dos posturas sobre cómo evaluar la calidad de la democracia. Una es procedimental, que está ligada al planteamiento poliárquico de Robert Dahl, ¿ya? Que tiene que ver con la forma en cómo se construye la élite política desde la perspectiva de la representatividad. Por tanto, allí lo que se sustenta mayoritariamente son medir cuáles son las formas en cómo se accede al poder. La transparencia de las elecciones, el pluralismo, el ciudadano informado, el voto secreto, personalizado, intransferible, ¿ya? Todos los elementos que llevan a cómo se construye la élite política y la representatividad. Y también está organizada mediante el Estado de Derecho y la relación entre el Estado y los ciudadanos basada en la gobernabilidad. O sea, de cómo además de que se construye esa élite política a través del sufragio y soberanía popular, cómo los ciudadanos en el fondo controlan el accionar de sus representantes. Porque eso es la gobernabilidad, distinto a la gobernanza, que es cuando en el fondo los ciudadanos, ante la imposibilidad de ejercer verdaderamente su soberanía popular, terminan intentando ser lo menos perjudicados posible. Ya, esa es la gobernanza. Lo que se requiere acá es la gobernabilidad, cómo las autoridades hacen lo que los ciudadanos mandan. Y la otra corriente es la normalista, ¿ya? Porque de partida dice que no solamente basta con el tema de la transparencia en las elecciones o con el respeto al Estado de Derecho, si es que no se cumplen otros objetivos como el desarrollo económico y la justicia social. ¿Ya? Entonces, para los normalistas, lo que tratan de ver es el componente más social de la democracia. Y también se deben considerar en estos análisis los diversos niveles de participación de la sociedad civil, no solamente de una participación sufragaria, sino de una participación activa en distintos procesos de desenvolvimiento de la comunidad, que no necesariamente tienen que ver con ese carácter electoral que yo les mencionaba anteriormente. Acá yo les puse un gráfico, chiquillo, un poco para empezar a introducir el tema de ligar esta medición de la calidad de la democracia con nuestra realidad, ¿ya? Si la miramos solamente desde la perspectiva procedimental, del procedimiento en cómo se eligen a los candidatos, que es la visión de la línea que sigue la estructura de Robert Dahl, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos con una crisis de representatividad muy grande, en la medida de que hay un porcentaje importante de población que no participa del proceso electoral. 5 dimensiones para medir la calidad de la democracia. Esta es como la parte teórica pura que vamos a necesitar para ocupar en nuestro trabajo, porque las vamos a ir analizando por una en relación a nuestra realidad democrática. Primero, los derechos políticos y libertades civiles para elegir representantes y tomar una postura política. Los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer derechos políticos, como el sufragio, por ejemplo, tener libertades civiles, como por ejemplo la libertad de opinión, la libertad de expresión, ¿ya? La libertad de publicar, la libertad de asociarse políticamente, ¿ya? De forma igualitaria, para tomar una postura política y además que esa postura política sea pública, ¿ya? Que no necesariamente yo la tenga que esconder. Segundo, los responsiveness, ¿ya? O actitud del gobierno para responder a las preferencias de los ciudadanos. O sea, cómo el gobierno, en el fondo, hace una lectura de los resultados electorales y comienza a trabajar en función de lo que el pueblo está demandando. Tercero, los niveles de participación como fuente de mandato a la élite política, o sea, que los representantes del pueblo, diputados, senadores, alcaldes, todos los que son electos,
ejecuten las obras que el pueblo le ha determinado o lo que la sociedad civil está demandando. ¿Ya? 4, la rendición de cuentas públicas y la fiscalización institucional y ciudadana. Esto es muy importante, ya que tiene que ver con todos los elementos de transparencia. Constantemente las autoridades rinden cuentas públicas, pero también, conjuntamente con rendirlas, hay que tener instituciones que fiscalicen esas cuentas públicas, como la Contraloría General de la República, por ejemplo, ¿ya? Pero también se requiere de ciudadanos que estén informados de esa rendición de cuentas, que consulten el material que se publica en las páginas de las distintas instituciones de gobierno, que revisen la ley de gobierno transparente, entre otras cosas. Y lo último es el respeto y el funcionamiento del Estado de Derecho, que ya lo hemos venido hablando en hartas clases anteriores. Estas son las 5 dimensiones que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Para evaluar nuestra democracia. ¿Se acuerdan que en la actividad anterior ustedes tenían que elegir 3 características o elementos potenciadores de la democracia y decir en cuál estamos más débil? Bueno, nosotros ahora vamos a ser muy similar, pero la vamos a evaluar la democracia en base a esas características. ¿Qué tenemos y qué no está? ¿Ya? En cada uno de ellos. Ya, el contexto de Chile. El contexto democrático de Chile para tener un piso de lo que vamos a evaluar. ¿Ya? De partida, recordarles, chiquillos, que nosotros tuvimos una transición a la democracia desde una dictadura que se caracteriza por ser una transición por pactos. ¿Ya? Hay 2 formas de transición desde regímenes dictatoriales hacia la democracia. La transición por pactos, que es cuando los militares no se encuentran totalmente debilitados, pero sí hay una presión por reformas al sistema, y ellos en el fondo comienzan a dirigir cuáles van a ser las reformas que ellos van a aceptar. Y la otra forma es la por colapso, que es cuando la sociedad civil saca de golpe a los dictadores de los gobiernos, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia o como ocurrió en Argentina, ¿ya? Pero no en nuestro caso, nosotros no tenemos una transición por colapso, sino por pactos. ¿Qué quiere decir eso? Que los militares siempre tuvieron el sartén por el mango y fueron ellos los que fijaron las condiciones de este paso a lo largo del tiempo hacia la democracia. Piensen ustedes que la transición a la democracia, que queda establecida en la Constitución de 1980, que se gatilla como fuerza en 1982 por la crisis del dólar, gatillada por la crisis del petróleo del año 79, que era la segunda oleada, porque la primera había sido en 1973, significa una debacle económica muy importante y una presión obrera muy importante y una presión social muy importante que se traduce en un estallido de huelga y protesta que tienen como año de esplendor 1983, un año después de la quiebra de los bancos en Chile y la crisis denominada del dólar, ¿ya? Por tanto, los militares van a pactar a largo plazo, ¿ya? Se determina que en 1987 se van a reinscribir los partidos políticos para el plebiscito de 1988, donde se va a decidir sí o no a la continuidad de Pinochet como presidente de la República por 6 años más, y una serie de circunstancias que, en caso de no ocurrir, en caso de que ganara el no, como ocurrió en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, al año siguiente se realizarían elecciones presidenciales y parlamentarias para el regreso a la democracia, ya que se hizo, y el ganador fue la concertación de partidos por la democracia con un candidato único, demócrata cristiano, que se llamaba Patricio Elwin, que hace unos años falleció, ¿ya? Por tanto, esa es la primera estructura. Nosotros tenemos una transición a la democracia que está pactada desde la dictadura. Por eso que en el proceso mismo de la democracia, del regreso a la democracia, van a haber resistencias autoritarias que se van a mantener por mucho tiempo, y eso va a ser una característica de la década del 90 y de los primeros años del siglo XXI, ya en la historia democrática chilena. Por tanto, dejada atrás esta etapa de la democracia por pactos, comienza otra segunda etapa de 1990 hasta el 2005, que se caracteriza por la configuración de una democracia de consensos. Los 2 grandes bloques políticos llegan a ciertos acuerdos, donde están alineados, no hay discusión, y todos aquellos que generan discusión son metidos debajo de la alfombra y no se discuten ni se avanzan en esa materia. Por ejemplo, sobre qué elemento tiene consenso los partidos políticos agrupados en 2 grandes bloques.
la Alianza por Chile y la concertación de partidos por la democracia. Primero, en la política agraria. Todo lo que pasa con el agro en Chile, que no va a haber un nuevo proceso de reforma agraria como lo había sido la década del 60, ¿ya? Y que gran parte de la producción agraria iba a estar destinada a la producción agropecuaria o silvícola, ¿ya? Mediante un proceso industrializador, ya la agroindustria o la producción de madera y celulosa. También se ponen de acuerdo en el uso de los recursos naturales, o sea, el volver a situar a Chile como un país exportador de materias primas. Se ponen de acuerdo también en las relaciones laborales y sindicales, en la firma de tratados internacionales para incorporarse a la economía global, los famosos TLC. Ahí comienza la integración al Mercosur, al Asia-Pacífico, ya los primeros negocios con lo que es la Unión Europea, entre otras cosas. Y hay un amplio legado, como les dije, autoritario en la dictadura que en el fondo limitaba de alguna u otra manera los criterios de consolidación de una democracia. En el año, por ejemplo, si uno hablaba de estos enclaves autoritarios, chiquillos, se refiere a los senadores vitalicios y designados, se refiere al COSEN, al Consejo de Seguridad Nacional, se refiere al mismo Tribunal Constitucional, que tenía muchas más atribuciones, entre otras cosas. Pero en el año 2005 se realizan reformas a la Constitución durante el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? Y estas reformas lo que buscan mayoritariamente es frenar o disminuir esos residuos autoritarios, ya como son la eliminación de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, la eliminación de los senadores designados y vitalicios, la suspensión de la inmovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros, y la supresión de la facultad de autoconvocatoria y de liberación del Consejo de Seguridad Nacional. Ya quedan mucho más controlados a autoridades democráticas y no se pueden mandar solo en el fondo. Ahora, uno de los puntos importantes, chiquillos, que cuando uno habla del Consejo de Seguridad Nacional estaba compuesto por ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex director general de las Fuerzas Armadas, y que la mayoría eran personas que estaban muy ligadas aún a la dictadura, por tanto, y que tenían individualidad en el fondo para autoconvocarse y para tomar decisiones, ¿ya? Y ahora quedan sometidos al Ejecutivo. Uno de los puntos importantes, chiquillos, que cuando yo mencioné acá, en la anterior dije que se generan los consensos, y hablé de los consensos. ¿Cuáles son los elementos que no se tocan? La violación a los derechos humanos, por ejemplo, ¿ya? La consolidación o el fomento de la participación ciudadana, tampoco. Todo va caminando poco a poco porque ahí no hay consenso. ¿Ya? Características de la democracia chilena desde el 2005 en adelante, hasta hoy día, que sería la tercera etapa. Se han sacado los enclaves autoritarios, se han ido disminuyendo, se puso fin a la democracia de consenso y se avanzó en materia de derechos humanos. Hay una baja constante de la participación electoral, que es un riesgo y es un problema. Hay un quiebre entre la sociedad civil y la élite política, en especial con los partidos políticos. Movimientos sociales masivos en 2011 y en 2020 contra el sistema económico y la exigencia de justicia social. Y el plebiscito que está pactado para el día 26 de octubre, donde se propone como idea fuerza cambiar la Constitución. Chicos, me quiero devolver un poquito para hablarles de esta dimensión, los derechos políticos y libertades civiles para elegir representantes como toma postura. Y esto apunta directamente a la participación y va a ser el primer nivel que nosotros vamos a analizar, ¿ya? Y que tiene que ver primero con esto, con cómo se ha comportado la evolución en el contexto de participación. Por ejemplo, en 1958 la cantidad de votantes inscritos era de un 83%, que cumplían con los requisitos de votar. A 2 años, chiquillos, de la creación de la cédula única de votación durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y también a 4 años de la plenitud de derechos civiles por parte de las mujeres en términos de votación. Ya la mujer puede votar. 1950, por ley de 1949, que la hace efectiva por primera vez en 1952, pero que, como yo les decía en otras clases, en esas primeras experiencias de votación, fueron pocas las mujeres que participaron, teniendo en consideración que pertenecían ya al patrón electoral. Por eso se explica un poco el porcentaje de población que, estando en condiciones de votar, realmente votó, ¿ya? Y en la medida que se produce lo que es la
politización y la polarización de la década del 60, la participación de la población que puede votar sube. Lo mismo pasa en el plebiscito del año, en el plebiscito del año 88 y en la elección presidencial de Elwin del año 84. Pero de ahí en adelante, el porcentaje de participación comienza a disminuir de forma muy considerable y en el último cálculo que aparece acá en la tabla del 2012 con un 39,2%. Pero esto se vuelve más crítico en la medida que nos acercamos a los tiempos actuales. ¿Ya? Acuérdense que en el año 2016 se estableció un cambio en el sistema electoral del voto de la inscripción voluntaria a la inscripción automática, pero de voto voluntario, como una forma de incentivar la participación, pero que no tuvo los resultados que se esperaban, ya porque la participación electoral chilena siguió disminuyendo. Ya, acá tenemos desde el voto voluntario, ya desde este sector, cuando se realiza la primera elección con voto voluntario, cómo comienza a disminuir la baja en la participación, llegando en el 2016 a un 35%. ¿Ya? Aquí un dato también, chiquillos, para que ustedes en el fondo vean esta evaluación que vamos a hacer de la calidad de democracia desde la perspectiva de la participación electoral. ¿Ya? Yo sé que hemos hablado de la participación en amplio sentido, porque el buen ciudadano no solamente participa cada 4 años en un proceso electoral, sino que participa diariamente en el buen gobierno de su ciudad, ¿ok? Desde los planos locales hasta el plano nacional. Pero acá tenemos, de acuerdo, aquí tenemos un análisis de países que tienen este voto voluntario que tenemos nosotros hoy día, de inscripción automática, pero de voto voluntario, y están los 10 países con mayor abstención de la participación electoral. Y quien lidera ese ranking, ya con cercano al 58%, es Chile. Después viene Eslovenia, Malí, Serbia, Portugal, Lesoto, Lituania, Colombia, Bulgaria, Suiza. ¿Ya? Por ejemplo, para que ustedes vean este porcentaje, los amarillos son el total de votantes y los rojos son los que se abstuvieron. O sea, en Chile participó menos de la mitad de la gente que tenía o que estaba habilitada para poder votar. ¿Ok? Ya. Por tanto, nuestra realidad desde el punto de vista del sufragio es bastante compleja, porque en el fondo de partida perdemos representatividad si es que lo miramos en el entendimiento máximo que la democracia es una democracia política, donde en el fondo la soberanía del ciudadano parte como puntapié inicial en el proceso mediante el cual elige a su élite política que lo va a dirigir. ¿Ya? El trabajo que yo les voy a dejar, chiquillos, va a estar vinculado con este primer punto de análisis que hemos hecho de la democracia desde la perspectiva de la participación versus la abstención, y que va a hacer crear, ya imaginarse, proponer una medida de aporte para incentivar el proceso de votación. Ya eso lo van a tener que crear ustedes, yo les voy a dar más o menos la pauta de lo que tienen que hacer. Nos vemos, chiquillos, espero que esta cápsula grabada les haya servido. Chau.